la luz del mundo. Hijo de Primitivo Padilla y María Íñiguez, quienes eran un matrimonio muy involucrado en todas las actividades de la iglesia, además de haber sido bendecidos por su máximo líder Samuel Joaquín Flores, cuya bendición no fue solo de palabra, sino que forzó a que estos dos se casaran, ya que en esta religión, por lo regular, el líder es el que decide quién se puede casar entre sí. De esta forma, ellos pueden honrar a la organización, pero el hecho de que el supuesto apóstol escoja a la pareja es una bendición que están obligados a aceptar. En este caso específico, la principal razón de las presiones de Samuel Joaquín para que se casaran era que María Íñiguez estaba embarazada de él, pero nadie cuestionaría una orden directa del autodenominado apóstol. Por ello, nunca se oponían a sus decisiones. Primitivo Padilla accedió sin preguntar nada. Fruto de esta relación extramarital, la señora María Íñiguez concibió a Magda, quien llevaría el apellido de su esposo, y no de Samuel Joaquín, porque él acostumbraba a embarazar, pero no reconocía a sus hijos. Obligaba a otros jóvenes a casarse con aquellas chicas que formaban parte del grupo Las Incondicionales, las cuales eran un grupo de mujeres que atendían al apóstol en sus actividades cotidianas. Le amo y amaré a mi madre porque debe ser mi posición de hijo, pero no es para reconocer o aplaudir situaciones que ella hizo. Después que yo le comuniqué a mi papá, descubrimos que mi madre había llevado a mi primera hermana y ella llevaba más niñas, se convirtió en groomer. Todas las violaciones sexuales que hacía Samuel, desgraciadamente mi madre no solamente las sabía, participaba como groomer. Mi madre le decía a mi papá que iba a venir el siervo de Dios a descansar. Y descansaba en la recámara de mi papá. Pero recuerdo que cuando eso sucedía, ponían sábanas nuevas y todo, y muchas muchachitas llegaban y nos corrían a todos los niños que fuéramos a jugar a la calle, dando un permiso si antes, cuando yo decía, mamá, quiero ir a la calle, me decía que no. Yo regresé porque había olvidado mis canicas y yo iba a estar aburrido. Me regreso y veo la puerta de la recámara de mi padre un poquito abierta y me asomo y estaba Samuel Joaquín desnudo, mi madre desnuda y las otras niñas desnudas también ahí. ¿Cómo es posible que la mamá no solamente se pervierta con su líder, sino que lleva a sus hijas y a sus hijos a una degeneración sexual? Desgraciadamente, mi madre llevó a mis dos hermanas de 13 años, respectivamente, cuando llegaron a esa edad, para regalar la virginidad de sus hijas a Samuel. Era algo para mí un choque muy emocional cuando me di cuenta de esa situación, porque no dejas de tener amor hacia tu mamá. Es algo cruel de la vida, que tienes que vivir esa parte donde amas a tu madre, pero al mismo tiempo rechazas los actos de tu madre. Pero desafortunadamente un día nos dimos cuenta de lo que sucedió y la familia de mis padres se disolvió. En mi caso fue algo, yo digo, un poco interesante en diferencia a otras personas, que yo nací en la luz del mundo por la relación que había entre las dos familias, es decir, la familia física de Samuel Joaquín y la familia física de mis padres, y de ahí pues comienzo a ver situaciones que a mí como niño me parecían extrañas. Al final del desayuno, Samuel pide que le traigan un postre. Y le traen un plato para mí era azúcar. Y comienza a jugar con ese azúcar y descubrí que tenía una uña larga. Y en lugar de llevarla a su boca, la mete a la nariz y la inhala. Antes de presentarse a un evento, hacía lo mismo. Para después presentarse a la iglesia y salir eufórico, salir con fuerza. Y la gente pensando que era un hombre que tenía la fuerza divina. Cuando yo fui invitado directamente por Samuel a tomar unas vacaciones en Puerto Vallarta, me recibieron y me dieron un coco que sabía de todo menos a coco. Subiendo las escaleras, que me dijeron que tenía 365 escalones, comenzando a subir, yo sufrí una erección en mi pene. Obvio, me da vergüenza, me da pena que me vean con el pene erecto. Meto las manos a mis bolsillos del pantalón y la mirada de Samuel fue directamente a mis partes íntimas. Yo no sabía nada de sexo, yo era un niño
preparado sanamente dentro de una moral cristiana. Yo no andaba pensando en eso. Pero la situación sucede cuando después, al terminar de comer, dice que lo acompañe a lavar su vehículo, pero se me hizo muy extraño que nomás quiso ir conmigo, porque Samuel no daba un paso si no estaban 10 guardaespaldas a su alrededor. Entonces fuimos a Mismaloya. En el camino se portó muy amigable, todo estaba muy bien. Me preguntaba si tenía novia, situaciones de esas. Y llegamos al río, se echó en reversa, él se baja, me dice, comienza a lavar. Y se me hizo fácil quitarme la camiseta, la metí al río, la mojé y con esa le empecé a tallar. Ese fue el error más grande que hice. Cuando regresó Samuel, no me despegaba la mirada del cuerpo. Y empezó a decir, oh, mira, tienes vellos en el pecho, se te ve muy bien, a tu novia le va a gustar. Y yo dije, pero no. Entonces, como yo estaba rehusando, él se acerca a mi cierre, me baja el cierre del pantalón y mete la mano. Obvio que un chamaquito de 16 años que tiene la testosterona a flor de piel, obvio, tiene una erección. Se voltea dándome la espalda, se baja el short que traía puesto y forza a que yo lo penetre. Es decir, él toma el rol de hembra y obvio que cuando tuve la eyaculación, él lo sintió, se sacó y yo me sentí muy, muy destruido en ese momento. Después, como hombre me sentí mal y todavía me dice bien descarado que vaya al río y que me enjuague. Entonces voy al río, me enjuago, se olvidó de que íbamos a lavar el vehículo y nos fuimos. Yo iba llorando en el camino y me daba vergüenza que me viera y yo sacaba mi cara para el lado de la ventana y me decía, oh, no te sientas mal. Tú ahora eres un muchacho que tienes una bendición muy grande porque has conocido los secretos de un siervo de Dios. Yo le reclamé y le dije, ¿por qué si usted tiene su esposa, sus hijos son mis amigos, por qué usted tiene actos de homosexual? Y me dijo que él no era homosexual, que él era un ángel, que los ángeles no tienen sexo y que él puede tener relaciones con un hombre, con una mujer y que incluso con un animal y él no peca. Y que de esa manera las cargas que él tiene de la iglesia ahí se deshogaban. Resulta que de pronto, yo ya como periodista me tocó ver que de pronto surgían críticas, cuestionamientos y algunas notas que ya no eran las notas que se habían visto toda la vida. ¿Qué surge? Bueno, pues denuncias hacia el interior, en su momento de personas que quizás tuvieron el valor o se resultaron o se sintieron afectadas o dañadas, que decidieron alzar la voz, pero además formalizar sus denuncias ante la Procuraduría de Justicia de Jalisco. En ese entonces la Procuraduría del Estado de Jalisco no quiso aceptar nuestra denuncia, no quisieron hacer ningún movimiento y nos dijeron que fuéramos a la Ciudad de México. Vamos a la Ciudad de México y nos dicen que no, que tiene que ser en Jalisco. Entonces traían como si fuera una pelotita de ping-pong para cansarnos. Cuando descubrí que no podíamos llevar a Samuel a la cárcel, pero sí podemos remover la máscara que lleva Samuel para que todo mundo sepa el monstruo que hay detrás de ella. Y si bien no lo vamos a poder llevar a un juicio en México, nosotros tuvimos un juez muy grande que fue la prensa. La prensa lo condenó. No solamente la sociedad mexicana, a todo rincón donde llegó esa noticia, ahí la gente lo juzgó. Y para mí, el que la sociedad lo haya juzgado, para mí fue el mejor caso, el mejor juicio. Porque Samuel después del 97 ya no fue el mismo Samuel.
aquí en esa redacción estuvo presente el ofendido. O sea, nos trajo su denuncia por escrito y obviamente el periódico la revisó, se vio que era la constancia que efectivamente había compadecido ante un agente del Ministerio Público. La persona a la que me refiero es Moisés Padilla. Él denunciaba no solo abusos a su persona, sino hacia otras personas, y nosotros le dimos seguimiento en sus posteriores comparecencias ante la gente del Ministerio Público. Posteriormente, pasando unos meses, hicimos la huelga de hambre afuera de Gobernación. Nos ofrecieron $6 millones para que esto se acabara. No lo acepté. Y todavía me dice el secretario de Gobernación, agárralo y lárgate. Me di el lujo de decirle, cuando me dijo que era mucho dinero, perdón por la expresión, enrollen cada billete de $100 que veo aquí y métaselo por el culo. Yo sabía que nos podían matar, pero yo le había dicho a la prensa, si no salgo en 30 minutos, digan la noticia que en Gobernación me mataron. Y yo le dije a los guardaespaldas, solamente tengo 20 minutos. Si no salgo en 20 minutos, mi amigo y Fernando, ellos ya saben lo que tienen que decir. Si no salgo, ustedes están fritos. Tienen que responder por mi vida y por la de mi amigo. Y fue como logramos salir de Gobernación. Salimos de allí, levantamos a nuestra gente, nos fuimos a Guadalajara y fue cuando ahí me secuestran, siento un fierro atrás, lo veo y es una metralleta. Me ponen una pistola acá y me suben a un carro. Me llevan a un espacio lejos de la ciudad de Guadalajara, específicamente en Tonalá, y por no haber aceptado ese dinero y no callarme, empieza una tortura. Las esposas de policía que me habían puesto en las manos y en los pies, en ese rancho donde me llevaron, me las quitaron y me amarraron con sogas, los pies también, los ojos vendados, me torturan, me desnudan. En ese punto siento que me encajan un cuchillo aquí, no hubo dolor, entonces empecé a orar. Mi espíritu, lo que yo le llamo la energía pensante, sale de mi cuerpo y veo cara a cara a los que me iban a torturar. Los pude mirar. Vi mi cuerpo desnudo y me dio como tristeza que lo iban a desfigurar, pero no le di importancia, porque yo ya estaba abrazado de eso que la gente llama Dios. Cuando yo decido regresar, me puedo mover, me puedo con mi propia sangre zafarme de las sogas y camino borracho, totalmente borracho. No tenía sangre, estaba muy, muy borracho. Me paré a la raya amarilla y ahí unas personas me ayudaron. Ellos se acercan así con su pick-up, con su camioneta, y ven a un hombre parado a la mitad del camino, totalmente desnudo, lleno de sangre. Qué impresión para ellos. Y me dijo, súbase como pueda. Pero no me dijeron, yo te ayudo. No, súbase como pueda. Afortunadamente no tenía la tapa de atrás. Y eso me ayudó para poderme jalar y subirme, y con mi propia sangre poderme deslizar, hasta que me llevaron a una estación de policías en Tonalá, pero de rurales. Allí, lo primero, me identifiqué. Yo les dije, soy Moisés Padilla, acabo de ser secuestrado por órdenes de Samuel Joaquín Flores, lo acuso directamente. Yo no tengo ningún enemigo, acuso directamente a Samuel Joaquín, alias el siervo de Dios, de la luz del mundo. Recuerdo que lo encontraron en la vía pública, seriamente golpeado, estuvo en el puesto de socorros de la Cruz Roja del Parque Morelos. Él quiso abundar, posteriormente presenta y formaliza la denuncia donde decía que pues por sustraerse de esa iglesia había sido golpeado. En este caso, él vino, declara aquí, sacamos la nota nosotros, él denunciaba golpes y lesiones por haber renunciado, por así decirlo, a esa religión, y lo mismo nos encontramos la misma respuesta.
era lo mismo que decían, no, es que no hay ninguna denuncia. Y obviamente ellos decían, combinamos a que si existe alguien que haya sufrido los hechos que se están manifestando compadezca, nadie compadecía. Pero lo mismo tenemos entendido que se asentó en lo jurídico y el tema se diluyó, se quedó ahí. Nunca se pudo demostrar ni lo contrario y más bien la averiguación se archivó pues con el tiempo, prácticamente. Estando yo ya en el hospital, ya en reposo, como yo había dicho a los medios que yo había sido secuestrado por judiciales, porque la manera que hablaban, se vestían, eran judiciales. La policía judicial me manda 2 álbumes con fotos así pequeñas de todos los judiciales que estaban vigentes en ese tiempo. Exactamente los 6 judiciales que yo señalé pidieron el día franco. ¿Por qué? Ese día no trabajaron. Después de haber visto los álbumes de los judiciales que los señalé, no sé si fue el procurador o fue el subprocurador que llegó al cuarto donde yo ya estaba en reposo, en el hospital civil. Y llegó con otros judiciales muy prepotentes, dueños de la vida de todo mundo, y empezaron a sacar a todos los que estaban ahí, incluso hasta los enfermos, y con palabras soeces, gritando, desesperado y en pánico, me decía, ¿cuánto quieres para que te calles, hijo de la...? Esto no es de dinero, esto es de orgullo. Antes no me mataron ahí también, me la libré de varias. Entonces cuando yo cumplo 7 días de estar en el hospital, mis amigos de derechos humanos rastrean una llamada donde Samuel había pagado millones de dólares por mi cabeza, pero resulta que aparezco en el hospital civil y le pega un paro cardíaco a Samuel y se lo llevan a Houston. Y fue cuando esa llamada mis amigos la detectan y llegan por mí y nos vamos al aeropuerto. Me acuerdo que me llevaban en una silla de ruedas, pobrecitos de mis amigos, todos asustados, con sus caras de miedo. Pensaban que los iban a matar. Estaban entrando a Jalisco, la cuna del lobo. Y en un jet privado me llevaron para un lugar desconocido. Ahí estuve 40 días en rehabilitación, comiendo, haciendo ejercicio, orando, y pude rehabilitar mi cuerpo un poco en esos 40 días. Y mis amigos me conseguían, o ya me habían conseguido, la ayuda de asilo político en otros países. Pero yo quería venir a Estados Unidos porque aquí es donde está la cuna de los inmigrantes. Yo quería que me dieran el asilo político aquí, porque detrás de mí venían otros pidiendo el asilo. Quería abrir la puerta, quería dejar la evidencia. Ese era mi fin. Llego a Estados Unidos, me dan el asilo político. Y yo nunca, desde que llegué a este país, nunca he dejado de estar trabajando en encontrar la solución al problema que se vive en la luz del mundo. Nunca he dejado de estar trabajando en eso. Y viendo esa situación, nace la idea de formar la Fundación Moisés Padilla, porque queremos que la fundación se convierta en una ONG internacional y poder llevar todo este daño que han causado a las familias, todo este fraude, queremos llevarlo a una corte internacional.